al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Así que fíjense, lo que no pudieron hacer los discípulos, Jesús lo hizo en un momento. Verso 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuviere fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración. ¿Y qué más? Oración y ayuno. Una combinación, podríamos decir, hay un matrimonio, una unión muy poderosa para nosotros los creyentes: el ayuno y la oración y el ayuno. Amén. Poderosa combinación para que pasen cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Así que, hermanos, la base de esta enseñanza son los versículos donde el Señor habla de esa semilla de mostaza. Dice: si tuviera fe como un grano de mostaza. O sea, antes les había dicho a los discípulos que por su poca fe no habían podido liberar a ese endemoniado. Ahora, cuando el Señor viene, Él suelta la palabra, reprende al demonio y el muchacho lunático es liberado. Los discípulos le preguntan y el Señor les contesta que no pudieron por su poca fe. Amén. Aprendíamos nosotros el miércoles pasado que todos nosotros hemos recibido una medida de fe. Eso lo dice el libro de Romanos capítulo 12 versículo 3. Dice así la palabra, Romanos 12:3: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tengáis más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Así que mira al hermano que tenés al lado y decirle: todos tenemos una medida de fe. Todos los que hemos recibido a Cristo en el corazón tenemos la posibilidad de ejercer, tenemos la posibilidad, hemos recibido ese granito de mostaza. Amén. Y el Señor dice que si tuviéramos fe como una semilla de mostaza, como un grano de mostaza, entonces podríamos hacer cosas sobrenaturales. Nada es imposible para aquel que cree. Amén. Hacíamos énfasis el miércoles pasado en que cuando Jesús habla de la semilla de mostaza no se refiere tanto a la pequeñez de la semilla, aunque dice que es un grano de mostaza y sabemos nosotros que es la semilla más pequeña de todas las semillas, pero ese no es el atributo que el Señor más quiere resaltar. Lo que el Señor quiere resaltar en verdad es el potencial, y el énfasis está en lo que hay dentro de ese granito de mostaza. Esa semilla tan chiquitita tiene un potencial enorme, y es lo que Jesús resalta. Por eso dice: si tienen la fe, que de hecho la tienen, porque si han aceptado a Jesús, si están creyendo en el Señor Jesucristo, tienen esa fe como un grano de mostaza. Y si tienen esa fe, entonces tienen el potencial ahí como para mover montañas. Amén. Así que diga conmigo: yo tengo el potencial para mover montañas. Yo tengo el potencial para reprender espíritus inmundos y que salgan de los endemoniados, de la gente que está poseída. Diga conmigo: yo tengo el potencial dentro de mí de sanar enfermos, de liberar cautivos, de obrar milagros en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? Ese potencial todos los creyentes lo tenemos, cada uno de nosotros. Amén. Está en esa medida de fe, está en ese don que el Señor nos ha dado, en esa gracia que el Señor nos ha dado, en esa fe que en un principio nos ha servido para salvación, pero que después tiene que ir creciendo en nosotros. Amén.
Por ahí teníamos una foto de la semilla de mostaza. No sé si podemos poner las fotos. La pusimos el miércoles pasado. Tenemos la semillita para que ustedes vean lo chiquitita que es la semilla. Que en un dedo, fíjense, la más chiquita de todas las semillas. Y nosotros mismos a veces hacemos el hincapié, lo hacemos ahí, en la pequeñez de la semilla. Pero Jesús no lo hace ahí. Jesús hace el énfasis, el acento, Jesús lo pone en el mover las montañas. Ustedes le podrían decir a ese monte: desarráigate y échate en el mar, muévete de ahí. Y pueden hacerlo. Amén. Diga conmigo: yo puedo hacerlo. Tocar que tenés al lado, decirle: vos podés hacerlo también. Amén. Porque tenemos esa potencia, ese potencial dentro de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenemos el granito de mostaza. El Señor nos lo dio a cada uno de nosotros. Ahora veamos la otra fotito en la que se desarrolla. Está el grano de mostaza y después Jesús usa el granito de mostaza, ¿ves? Porque va a germinar en vos, se va a hacer una planta. Y esto es lo que ocurre con la semilla de mostaza. Hablábamos los otros días acerca de esta especie que cuando rompe, cuando germina, cuando se forma la plantita, es una hortaliza, pero llega un momento en que llega a ser la más grande de las hortalizas. Pero hay un punto donde sigue creciendo y cuando rompe ese techo de ser una hortaliza y pasa a ser un árbol. Amén. Y es la única semilla que rompe ese obstáculo, ese techo de ser hortaliza, a pasar ahora a ser un árbol que da mucho fruto, que da sombra a otros y que incluso vienen los pájaros y se posan sobre él. Un árbol grande. Tenemos ahí la foto del árbol de mostaza. La tenemos ahí. Mira esa semillita, lo que llega a ser. Amén. La única hortaliza que tiene la capacidad. Creo que no es casualidad, nada es casualidad en la Biblia, no es por azar la semilla que Jesús escoge para comparar la fe, porque esa medida de fe que nosotros tenemos, hermanos, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, el Señor nos la dio, tiene la capacidad de hacernos romper límites, de romper, que nosotros podamos romper techos que tenemos ahí, al punto de llegar a ser otra cosa. Amén. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, dice la palabra de Dios, para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Verdad, hermanos? Yo lo comparaba, esa transformación que el Espíritu Santo hace y de la que mucho nos habla el Nuevo Testamento, cómo el Señor cambia la naturaleza del hombre. Cuando el hombre acepta a Cristo, va transformando todo, cambia la naturaleza, nos da una naturaleza espiritual y nos permite ahora, nosotros que estábamos en el mundo, ahora somos de la luz. Estábamos en tiniebla, ahora somos la luz del mundo. Amén. Estábamos perdidos, ahora somos salvos, íbamos camino al infierno, ahora vamos camino al cielo. Es una transformación completa. Va cambiando nuestra mentalidad también. Y esa transformación, la Biblia se traduce en el griego con la palabra metamorfo, que de ahí viene la palabra metamorfosis. Una metamorfosis es eso, es un cambio de naturaleza, es un cambio de especie. Nosotros conocemos el ejemplo más conocido es el del gusano que pasa a ser una mariposa. El gusano, la larva, que después gusano, que después entra ahí en ese capullo que se hace y ahí se produce una metamorfosis, una transformación. Y de repente empieza a romperse ese habitáculo y lo que sale de ahí es una mariposa hermosa, preciosa, que vuela. Primero era un gusano, una larva que se arrastraba y ahora de repente es una mariposa que vuela. Amén. Eso pasa con nosotros. Ese potencial nosotros lo tenemos en nuestro interior. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Lo creemos o no lo creemos? En el nombre de Jesús. Así que el poder que hay en la semilla es tan grande, el temple que tiene esta semillita, el carácter,
porque siendo la más pequeña llega a ser la más grande. Y eso es poderoso. Así nosotros también podemos llegar a ser. Siendo los más pequeños, podemos llegar a ser los más grandes. Amén. Siendo el más pequeño de tu casa, siendo el más insignificante de tu casa, siendo lo vil y lo menospreciado del mundo, Dios nos puede levantar y nos puede usar para avergonzar a los sabios. Así lo hizo el Señor, por ejemplo, con los discípulos, ¿sí o no? Los discípulos eran del vulgo, hermano. Los discípulos eran pescadores, no eran doctores de la ley. Ahí estaban los escribas y los fariseos. Y el Señor toma a estos trabajadores, a estos que no eran muy de letras, sino que eran más de cosas prácticas, de trabajo práctico, pero allí los toma el Señor y los procesa y los mete en una transformación tremenda. Que son estos después los que cambian el mundo, los que trastornan el mundo con el Evangelio, los que tenían una sabiduría que los mismos fariseos se sorprendían de la sabiduría que tenían. Amén, amados. El Señor lo quiere hacer con nosotros. Ahora, cuando hablamos de la fe, hermanos, miren, el pastor Nereo siempre enseñó en esta casa que la fe es como un músculo, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de las enseñanzas del pastor? Siempre nos enseñó eso, que la fe es como un músculo, que uno tiene que ejercitarlo para que se fortalezca, para que crezca, para que tome volumen. Amén, amados. Es como un músculo, hay que ejercitarlo para que se fortalezca, para que crezca, para que sea más fuerte. Todos tenemos músculos. ¿Sabían eso? ¿Sí o no? Todos tenemos músculos. Algunos los tenemos ahí muy escondidos, ¿no? Algunos los tienen muy escondidísimos. Pero todos nosotros tenemos músculos. ¿Y saben que tenemos la misma cantidad de músculos? Todos nosotros. Los mismos músculos. Ahora, a algunos la musculatura se le nota mucho más, a otros se le nota mucho menos. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Entre por ejemplo, un físico-culturista. No sé si tenemos una foto ahí, ahí puse una foto de un muchachote de estos ahí, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Ah? ¿Cuál es la diferencia entre este brazo y ese cuello, esos pectorales, toda la musculatura de este hombre con este otro hombre que tengo acá en la foto? ¿Cuál es la diferencia? A ver. Y no puse a uno tan flaco, ¿no? Pero mucho más flaco, ¿no? Bueno, ahí está. Algunos están más parecidos a ¿no? La única diferencia, la diferencia no está en los músculos, de la cantidad de músculos que tenga uno. No es por cómo nacieron, no es por cómo, qué sé yo, no es una cuestión de genética de uno y del otro, no. La única diferencia, ¿cuál es? ¿Ustedes la saben? Uno ejercitó y el otro muy poquito, ¿no? Ejercitó. A ver, poneme el físico-culturista, poneme ¿ah? Miren, así tiene que ser nuestra fe. Amén, hermanos. Tenemos ese potencial. Diga conmigo, yo tengo ese potencial. Haga conmigo así, miren. Hagamos la de Cristiano Ronaldo, ¿no? ¡Sí! ¿No? ¿Qué le parece? Porque nosotros tenemos ese potencial. Amén. Tóquese así los abdominales, ¿no? Que algunos tienen 2 nomás, o 1. ¿Ah? O el brazo, ¿cómo se llama el bíceps, tríceps? No sé, nunca he ido a un gimnasio, hermano. Así que, pero así tiene que llegar a ser, o podemos nosotros tener una fe así. ¿Qué pasa con muchos cristianos que tenemos la fe? La medida de fe la tenemos todavía, han pasado 10 años y la tenemos como un granito de mostaza, como el último de la foto, el tercero, ¿no? El que estaba ahí. ¿Por qué? Porque no la ejercitamos. Y la ejercitación de la fe, algunos todavía tienen, fíjate. Entonces, lo que el Señor Jesús le está diciendo acá a los discípulos, no pudieron por su poca fe, porque tienen
el granito de mostaza. Tienen todo el potencial, pero todavía está como una semilla. Eso tiene que germinar, eso tiene que crecer, tiene que desarrollarse. Amén, amados. Toca al que tenés al lado, decirle: tenés que desarrollar tu fe. Mucho más todavía. Porque vos podés. Amén. Y te puedo asegurar que no es lo mismo el peso que levanta, no es lo mismo a la hora de ese gigantón que vimos ahí hace un rato. Ese te mueve, te pecha un buque, ¿no? Como le decían a un amigo mío cuando era chico, pecha buque, ¿no? Era así morrudo. Ese te mueve montañas, literalmente. ¿Ah? Ahora el otro difícilmente pueda soportar peso, difícilmente pueda mover mucho peso. La única diferencia está en el ejercicio. Así que tenemos que ejercitar nuestra fe todos los días, hermanos queridos, ejercitar nuestra fe, obedeciendo a Dios, aceptando los desafíos que el Señor pone delante de nosotros, y esto nos hará crecer. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, hermanos. Ahora, con esta base quiero que vayamos y leamos un capítulo, un versículo, una parte, mejor dicho, de un capítulo que es muy, muy, muy conocido, de los más conocidos de la Biblia, y está en Primera de Samuel, capítulo 17, y que veamos acá un muchacho que supo ejercitar su fe, que supo desarrollar ese potencial que Dios le había dado desde su niñez, desde su infancia. Un muchacho que supo hacer crecer lo que Dios le había dado por naturaleza. Vemos acá, capítulo 17, vemos la historia. En este momento el pueblo de Israel está en guerra. El rey es Saúl. En este momento están apostados. El ejército de los filisteos está en un monte. Hay un valle en el medio, el valle de Ela, y hay otro monte, y en este otro monte está el pueblo de Israel, comandado, y como cabeza del ejército de Israel está el rey Saúl, el primer rey de Israel. Ahora nos dice la historia que un paladín, un soldado, un guerrero de los filisteos salía, y como se acostumbraba en aquellos días, a veces iban a la guerra ejército contra ejército, y en otras ocasiones hacían como en este caso, escogían un soldado, un guerrero, uno de los más habilidosos, de los más diestros con la espada, con las armas, y cada uno de los ejércitos de las naciones escogían uno, peleaban entre ellos, entonces no moría tanta gente, no había tanto lío de guerra entre muchas personas, y entre esos dos paladines definían quién ganaba la guerra, qué pueblo se sometía al otro. Y esto fue lo que pasó acá con el gigante Goliat, tan famoso, que escogido por los filisteos para pelear contra Israel. Y nos dice la palabra que este hombre, que este guerrero, por varios días, por 40 días, había salido y había desafiado a los escuadrones de Israel. Y los había retado a que salga uno. Y estaba retando en ese desafío, estaba retando a Saúl. Saúl, saben que ustedes que dice la palabra que el rey Saúl era el más alto dentro de los hombres de Israel. A todos les sacaba una cabeza más o menos, así que era un hombre de una estatura ahí prominente, el rey Saúl. Pero lo grande que era de estatura lo tenía chiquito de corazón y de valentía, porque estaba escondido detrás del ejército y no se animaba a salir el rey Saúl. Así que ahí estaba el filisteo desafiando a Israel, desafiando a todo el pueblo, y ninguno se animaba a salir. Por 40 días, hermanos, nadie se animaba a hacerle frente. Todos los soldados ahí preparados, todo el ejército, pero atemorizados. Amén. También era para tener un poquito de miedo, porque Goliat era una bestia, hermanos. Un hombre de casi 3 metros, con una fuerza descomunal, era uno de los gigantes de esos días. Así que atemorizaba nada más que verlo, nada más que mirarlo. Así que desafiando al ejército de Israel,
nos sigue contando la palabra. Yo te voy introduciendo en la historia, aunque seguro que la conoces. Ahí aparece un muchachito, un adolescente llamado David en la historia. Y David, que no estaba en el ejército, que no era parte de los soldados, pero que estaba obedeciendo a su padre. Diga conmigo, obediencia. ¿Cómo se ejercita la fe? Con obediencia. Amén. Obedece a tu padre. Diga conmigo, tengo que obedecer a mi padre. En la obediencia hay ejercicio de nuestra fe. Amén. Y este muchachito en obediencia fue a llevarle alimentos, mandado por su padre, que era Isaí, fue a llevarle alimentos, pan y queso a sus hermanos. Que sí estaban, los hermanos mayores de David sí estaban como guerreros, pero estaban dentro de los que no se animaban a salir a pelear con Goliat. Y ahí llega David, llega un adolescente. Yo me lo imagino a David silbando. No sé si vos te lo imaginás así, pues estaba un salmista, ¿no?, cantando, era un músico, así que de repente llega. Y cuando él está ahí buscando a sus hermanos para darle los alimentos y buscándolo entre el ejército, dice que de repente sale el gigante Goliat y desafía al ejército de Israel, otra vez gritando: escojan un valiente, salgan. Y burlándose de ellos, de la cobardía de ellos. Y cuando está ahí, David para la oreja, como todos los adolescentes, ¿no? Los niños adolescentes parece que no están escuchando, pero sí están escuchando, ¿no? Así que cuidado los papás, porque siempre están escuchando, ¿no? Bueno, paró ahí la oreja y lo escuchó. Y algo se encendió en David. El celo. Porque David era israelita, David pertenecía al pueblo de Dios. Y aunque era un muchachito, tenía temor de Dios, amaba a Dios y amaba al pueblo de Dios. Así que él le dice: ¿quién es este filisteo? ¿Qué pasa? Empieza a preguntar ahí y nos dice la historia que sus hermanos después lo quisieron callar, lo quisieron frenar, pero él empezó a preguntar. Y una de las preguntas que hace David es: ¿qué le van a dar al que venza a ese gigante? Y la verdad que el rey Saúl había puesto un premio, una recompensa, como para animar un poco a sus soldados. Le había puesto la recompensa de que el que venciera a Goliat le iba a dar a su hija en casamiento. O sea, ese hombre iba a pasar a ser parte de la familia real, y después lo iba a eximir de impuestos a él y a toda su familia. Amén. Así que era una buena recompensa, ¿sí o no? Se iba a casar con la princesa y después iba a quedar libre de impuestos de por vida, él y su familia. Así que David, cuando se entera, dice: wow, esto me conviene, ¿no? Así que se anima y él empieza a decir que él va a ir a la batalla. Ahora, quiero que leamos acá, porque cuando él se ofrece para ir a la batalla, estas palabras de David, empieza a correrse la voz en el ejército y llegan hasta el rey de Israel. Dice así el versículo 31, ahí estamos. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león, diga conmigo, cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Amén. ¿Qué es lo que vemos acá, hermanos? ¿Qué es lo que veo yo acá? Lo que vemos acá es una fe desarrollada. Lo que vemos acá es un ejercicio de la fe
en este muchachito, en este adolescente, en este David, que primero había peleado con el león, después había peleado con el oso y ahora le tocaba pelear con el gigante. Amén. Así que diga conmigo, tengo que desarrollar mi fe. Mira, nosotros tenemos momentos así en nuestra vida. Fe para el león. Fíjate que no era poca cosa lo que él hacía. No hay nada más difícil que sacarle comida a un animal que está hambriento y sacársela de la boca. Dice que cuando el león tomaba alguna de las ovejas, él corría atrás de él y le sacaba el cordero, la oveja, de la boca. Hermano, yo a veces alimento a mi perro y cuando le voy a tirar la comida, me pega el tarascazo y si quiero meter la mano, me hace. Y es un perro, está domesticado. Imagínate un león. Así que no era poca cosa lo que él hacía. Y cuenta ahí, él dice, y si se levantaba contra mí, yo lo agarraba de la quija, lo cuenta así como no sé, como si hubiera matado una mosca, un mosquito, o como si fuera un gato. No, era un león. Dice, lo agarraba de la quijada, yo no sé cómo hacía el hombre, el muchacho, pero algo sobrenatural me parece que acontecía en él, porque él reconoce que era Dios el que lo libraba. Amén. El mismo Dios dice que me libró del león, que me libró del oso, es el que me va a librar de este gigante. Amén. La fe del león, diga conmigo, la fe del león. ¿Qué representa la fe del león? Yo ponía algunas notas, el Señor me hablaba de este tipo de fe. Podríamos hablar de este nivel de fe. Vamos a hablar de 3 niveles de fe en esta ocasión, ¿no? A lo mejor podríamos hablar de más o desglosarlo como en más partes, pero tomando este pasaje hablemos de 3 niveles de fe. La fe del león, la fe del oso, o la fe para matar el león, la fe para matar el oso y la fe para matar el gigante. ¿Qué representa la fe para vencer al león? Representa nuestra salvación, los primeros años en la vida del creyente, del cristiano. La fe para dar los primeros pasos en la vida cristiana. Esa es la fe para vencer al león. Ustedes saben que la Biblia compara a Satanás, el diablo, a nuestro enemigo, lo compara como un león rugiente que anda buscando a quien devorar. Amén. Nosotros tenemos la fe. Esa semilla de mostaza es la fe que nos permite a nosotros ser libres de las garras del león, ser libres de las acciones y de la fuerza del león, de aquel que anda como león rugiente, ¿verdad? Dice la Biblia, no dice que es el león. El león es uno, es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Amén. Pero el enemigo es un imitador de todo lo que hace Dios, así que él anda como león rugiente. Y saben ustedes, hermanos, que una de las armas más poderosas que tiene el león y también el oso es su rugido, porque atemorizan con su rugido. La mayoría de los animales le teme al rugido del león. De hecho, el león puede rugir a mucha distancia y las ondas sonoras y las vibraciones le llegan a los otros animales y le temen más por el rugido que por la presencia. Claro, el león tiene fuerza, tiene un potencial en sus garras, en sus patas, en su mandíbula, en sus dientes también, por supuesto. Pero los animales se aterrorizan con el rugido del león. Amén. El enemigo es así también. A veces nos quiere amedrentar, nos quiere atemorizar. El mismo Goliat en ese momento, el momento de temor ahí en el pueblo de Israel, eran por los gritos de que se burlaba del pueblo de Israel. Así que la fe para vencer al león tiene que ver con esos primeros pasos en nuestra vida cristiana. La fe para recibir el amor de Dios, eso pasa en el primer tiempo cuando venimos a Cristo. Empezamos a creer en que Dios nos ama y eso nos da una gran victoria a nosotros, porque antes no creíamos en Dios, antes no podíamos experimentar el amor de Dios y ahora nos sentimos amados por el Señor. Eso se logra con una medida de fe. La fe
para vencer al león, es la fe que te permite asistir a la iglesia. Antes no lo hacías, no lo veías necesario y ahora estás acá entre nosotros. Amén. Gloria a Dios. Toque al hermano que tiene al lado y decirle: menos mal que estás venciendo al león y estás viniendo y estás asistiendo. Amén. Y cada vez vamos a hacer más en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Es esa fe que te permite dar los primeros pasos. Se te empieza a abrir la visión acerca de lo que Dios quiere para vos. Empezás a aprender a orar. Empezás a entender lo que es la adoración. Porque antes veía a todos estos locos creyentes cantando por horas, levantando las manos, cerrando los ojos, y vos no podías hacerlo o no lo entendías. Y ahora de repente sos uno más que levanta las manos, ¿no? Hace poquito unos hermanos nos contaban y la esposa nos decía: me acuerdo la primera vez que mi esposo levantó las manos en la iglesia. Fue como algo, porque había venido varias veces, pero estaba así, ¿no? Y de repente un día ella lo mira, estaba con los ojos cerrados y ya el hombre hace ¡wow! ¿No? Eso fue un tremendo paso de fe, ¿sí o no? Para algunos es impresionante, es una revelación tremenda. Fe, empiezan a vencer al león. Amén. Y la fe se empieza a desarrollar en nosotros y va en aumento y va creciendo. Fe para creer en su palabra, que antes no la teníamos en cuenta, que antes no la registrábamos a la Biblia, lo que menos leíamos era la Biblia, y ahora de repente empezamos a leerla, y no solamente leerla y escucharla, sino a creerla y a entender que es la palabra de Dios y empezamos a querer cada vez comprender más para poder obedecer más su palabra. Fe para aprender a arrepentirnos delante de Dios, recibir corrección, en algunos casos recibir sanidades también. A veces hay gente que viene a Cristo y en los primeros tiempos empieza a recibir sanidades. Es cuando pasan esos milagros así bien evidentes en ellos y lo creen en lo que Dios está haciendo. La fe así como la de los niños, que los niños te creen todo lo que le decís, ¿no es cierto? Y esa fe la tienen, entonces Dios puede obrar milagros, como vemos en muchas ocasiones en campañas y en eventos así evangelísticos. A veces la gente que no conoce al Señor y viene por primera vez al lugar es la que recibe la mayor cantidad de milagros, de sanidades, milagros así sobrenaturales de parte de Dios. Fe para vencer al león, recibir corrección, dejar los vicios. Uno empieza a dejar los vicios más evidentes en la vida. Esa es la fe del león, ese es el nivel de fe. Y David venció al león. Nosotros tenemos que también vencer en esa etapa de nuestra vida, en esa etapa en nuestra vida como hijos de Dios, como creyentes, como cristianos. Amén, amados. Ahora, hablemos del oso, porque el oso representa la fe para un cambio de mentalidad. Diga conmigo, cambio de mentalidad. Y este es otro nivel de fe, donde ya no son los primeros rudimentos, ya no es solamente aprender un poquito de la palabra, ya no se trata solo de entender lo que es un poquito la adoración y que hay que congregarse, esos son los rudimentos de la palabra. Algunos hermanos se pasan años de su vida en la fe del león. Es fe para salvación, son salvos, pero no se desarrolla su fe para empezar a cambiar la mentalidad. Tóquese la mente, así, tengo que cambiar mi mentalidad. Tóquese la cabeza, la mente no la podemos tocar, no la cabeza. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Cuántos me dicen amén a esto? En el nombre de Jesús. Es un paso muy importante para que Dios pueda seguir obrando en nosotros. Este es otro nivel de fe. Es la fe, yo le ponía acá, es la fe para vivir. Y la Biblia nos enseña, y lo dice en muchos versículos: el justo por la fe vivirá. Amén.
el justo por la fe vivirá. Entonces ya es una fe que no es solamente para salvación, no es solamente para decir empiezo a entender lo que es la iglesia y los primeros pasos, sino que ya es una fe que empiezo a aprender y empiezo a desarrollar mi dependencia de Dios. Amén. Y ya no es que voy a un lugar, ya no es que soy parte de una iglesia, ahora es la fe que me lleva a entender que sin Dios no puedo vivir. Amén. Y que me puede faltar cualquier cosa menos Dios. Es la fe que nos hace dependientes del Señor, y a esa fe nosotros tenemos que ir. Ese músculo tiene que desarrollarse. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenés que dejar de ser un nuevo. Hay gente que está 10 años en la iglesia y sigue siendo nuevo, sigue siendo niño. Tenemos que ir creciendo en el nombre de Jesús. Amén, amados. Y eso viene por ejercitar esa fe. Dependencia de Dios. Diga conmigo, dependencia de Dios. Romanos 1:17 dice: porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Creemos en el Señor en todas circunstancias. Este nivel de fe nos enseña a ser sostenidos por Dios en todas sus circunstancias. Seguimos creyendo a Dios. Este es el nivel de fe de entender que haga Dios o no haga el milagro, seguimos creyéndole. Amén. Sane el Señor o no sane, seguimos adorándole. Provea o no provea, sigo confiando en el Señor. Amén. Yo dependo del Señor y sé que Dios no va a llegar tarde. Sé que en algún momento el Señor va a obrar ese milagro. Amén. Esa fe, la fe de Job, la fe de José, como hablábamos hace unos días, ¿verdad? Esa gente que pasó por dificultades, pero siguió creyéndole a Dios, siguió confiando en Dios. Y aunque fueron pruebas difíciles, el Señor los sacó de esa prueba y los llevó al doble, los llevó más alto todavía. Crecimiento en su fe. Y eso es lo que el Señor tiene para nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Miremos como ejemplo al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo la fe para salir de Egipto, pero después necesitó fe para vivir en el desierto. La fe para salir de Egipto podríamos decir que es la fe del león. Y Dios hizo grandes milagros ahí, son prodigios, y el pueblo le creyó a Moisés y le siguieron. Se pararon frente al Mar Rojo y el Mar Rojo se abrió. Milagros de Dios, la fe para vencer el león. Pero después entraron en el desierto y ahí tuvieron que tener fe para depender de Dios, porque ahí no se podía sembrar, porque ahí ya no había verdura, era desierto y había que depender del maná, de la nube, de la columna de fuego, de las codornices, del agua que saliera de la roca. Amén, hermanos. Y Dios nos mete en momentos así en nuestra vida. Y a veces decimos nosotros: uy, ¿qué pasó? En la fe del oso es cuando uno se siente solo. Claro, ya, hermanos, un oso tiene muchísima más fuerza que un león. Su rugido es tremendo. Cuando un oso se pone de pie, no tiene punto de comparación con el león. Bueno, nosotros ya con el león saldríamos corriendo, ¿no? Sin duda, imagínense con el oso. Si logramos escapar, ¿verdad? Si logramos correr tan rápido. Pero en esta comparación, hermanos, a veces el momento de desierto en nuestras vidas es un momento donde uno va creciendo y ya Dios te deja más solo, aunque no te abandona, no te soltará nunca de su mano, pero el Señor te deja para que crezcas, para que aprendas a depender de Él, para que aprendas a esperar en Él también. Amén. Es el tiempo que a veces llamamos de desierto. Pero son los momentos donde uno más aprende, son los momentos donde uno más conoce al Señor. Amén. Diga conmigo: fe para vencer al oso. Esta fe nos ayuda a cambiar de mentalidad. Miren, siempre lo digo yo, pero
el Señor ha dicho muy popular, ¿no?, en la iglesia en cuanto a este punto de Israel y Egipto, ¿no? Dios sacó a Egipto, pero después Dios tuvo que meterlos al desierto para sacarles a Egipto del corazón a ellos, para cambiarle la mentalidad de esclavos. Amén. Así que el Señor sacó a Israel de Egipto, pero después tuvo que sacar a Egipto de Israel. Tuvo que sacarles a Egipto de acá. Esa mentalidad de estar esclavizados todo el tiempo. Y nosotros, hermanos, somos libres en Cristo Jesús. Y a veces esta fe del oso tiene que ver con eso, con el cambio de mentalidad para movernos como gente libre, como gente que aprende a depender de Dios y ya no está sujeto a las costumbres, a la mentalidad del mundo, al sistema de este mundo. Ya nos sacó el Señor de ahí. Amén. Así que no vuelvas atrás por nada, hermanos. Por más que vengan dificultades, por más que vengan pruebas, no vuelvas para atrás. ¿Te acordás que hace poquito prediqué, verdad? Cuando los israelitas se acordaban de las verduras de Egipto, se acordaban de los guisados, de lo que comían en Egipto, y lo extrañaban, y muchas veces se querían volver a Egipto, querían volver atrás. ¿Cuántos creyentes hay que a veces quieren volver para atrás, quieren volver al mundo por una dificultad que están pasando? En el nombre de Jesús, esa prueba lo que está haciendo es ejercitar tu fe, porque si vences ahí, y si ya venciste al león, porque estás en Cristo, porque estás en la iglesia, porque estás siendo parte de lo que el Señor está haciendo en este tiempo, aunque venga la dificultad, ahora no te vuelvas para atrás. Es momento de vencer al oso. ¿Cuántos dicen amén a esto? Tenés que vencer al oso, porque después del oso, después del oso se pone más feo todavía la cosa, porque viene el gigante, pero también la recompensa son mucho mayores. Amén, amados. También la bendición de Dios es mucho mayor para nosotros. Miren, en el nivel de la fe para vencer al oso cambia nuestra mentalidad mundana. Es la fe para cambiar costumbres viciadas en nosotros. Por ejemplo, celos, chismes, mentiras, engaños, cosas que están muy arraigadas en nosotros. Los celos, la competitividad, ya no son los vicios tan evidentes. Ya no hablamos acá del cigarrillo, del alcohol, no sé, cosas que son muy evidentes, sino cosas que están más arraigadas, que tienen que ser transformadas en nosotros, y necesitamos fe para que eso cambie en nuestras vidas. Amén, hermanos. Las mentiras, los engaños. Yo ponía acá la autodefensa todo el tiempo. ¿Vieron que hay gente que siempre está a la defensiva? Siempre está a la defensiva. Vos le preguntás algo, querés hablar algo, y siempre lo que le sale es ataque, ¿no? Siempre está ahí cuidándose. Gente que quizás ha sido muy dañada cuando era pequeño, cuando eran chiquitos, y entonces siempre te hace estar a la defensiva, hablando fuerte, hablando mal, respondiendo de manera hiriente, ¿no? A la defensiva. Eso el Señor lo tiene que cambiar en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y se necesita fe para eso, para creer en esa obra de Dios, porque lo normal en estos casos, si Dios no interviene y si la persona no le deja al Espíritu Santo obrar, lo normal es que la persona diga: no puedo con esto, no voy a cambiar nunca, no se puede transformar, no se puede ser cambiado, y le dé rienda suelta a esa costumbre o a esa forma de pensar, a esa vida de esclavitud que está arraigada, que está atada por estas ligaduras que tienen que ser rotas en nosotros. Amén. Amén, iglesia. La fe para vencer al oso. Este nivel de fe nos ayuda en nuestra estima, corrige la autoestima. Aquí aprendemos a pensar y a vivir como un hijo de Dios. Aprendemos a perdonar, a soportar, a amar al prójimo. Amén. Aprendemos a soportar al hermano, ¿no? Que antes nos molestaba tanto y que antes nos sacaba de quicio. Ahora aprendemos a que tenemos que soportarnos los unos a los otros. Aprendemos a soltar perdón cuando antes no perdonábamos y antes le hacíamos la cruz a todo el mundo que nos hacía daño. Ahora aprendemos en este nivel de fe a perdonar. Nuestra fe se va ejercitando. ¿Amén?
aprendemos y entendemos, por ejemplo, en la economía, aprendemos a darle a Dios lo que es de Dios. Eso es una muestra de fe y de que somos dependientes de Dios. Acá aprendemos a ofrendar como a Dios le agrada que ofrendemos. Nos saca la mentalidad de limosna el Señor y nos da una mentalidad generosa. La mentalidad del reino de los cielos es una mentalidad generosa. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios es generoso. ¿Sabían eso, hermanos? Que Dios no es tacaño, que Dios no es agarrado, no es avaro, sino que Dios es generoso y todas las cosas las hizo abundantemente, y todo lo que Él nos lo da en abundancia también. Así que aprendemos a ofrendar, aprendemos a diezmar, aprendemos a dar primicia, aprendemos a darle a Dios lo que le pertenece al Señor, lo primero, como aprendíamos hace algún tiempo. Esa es la fe del oso, para matar al oso. Ahora, después de esto, David dice acá: mi Dios que me libró del león, que me libró del oso, me va a librar también del gigante. Así que tenemos que seguir creciendo. Amén. Nuestra fe se tiene que seguir desarrollando y tenemos que llegar a la fe mata gigantes en el nombre de Jesús. La fe para matar el gigante representa conquista en nosotros. Diga conmigo, conquista. Representa la conquista, representa una mentalidad de conquistador. Amén. Alguien que salió del mundo, alguien que cree en el Señor Jesucristo para salvación, pero que siguió dando pasos de fe. Su mentalidad cambió y salió de esa mentalidad de esclavo y ahora tiene una mentalidad de conquistador. Ahora él ya no es esclavo, sino que ahora él tiene la capacidad de administrar. Amén. Esa es la fe a la que el Señor nos quiere llevar, la fe que conquista. Y esa fe la tenía este muchachito. Fíjate, David, que era un adolescente, que era un muchachito, tenía desarrollada su fe increíblemente. Y Saúl, que era el rey de Israel, era muy grande de cuerpo, pero tenía una fe todavía como un granito de mostaza. Amén. No se había desarrollado. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Me imagino si Jesús hubiera estado en los días de Saúl, le hubiese dicho como a los discípulos: ¿hasta cuándo tengo que estar con vos? Generación perversa. ¿Hasta cuándo voy a tener que hacer yo las cosas? ¿Ah? Por eso David es un tipo de Cristo. David es un tipo de Jesús, porque tenía desarrollada su fe. Era un hombre que estaba lleno de fe en su Dios. Y por eso se animaba a hacer proezas. Había ejercitado su fe a lo largo de su vida. Amén. Jesús le dijo a los discípulos: ¿hasta cuándo está de vosotros? ¿Por qué no pudimos nosotros hacerlo, Señor? Por vuestra poca fe. Amén. No es que no podamos hacerlo. Diga conmigo, no es que yo no pueda hacerlo. Nada es imposible para el que cree. ¿Cuántos lo creen a esto? Dígalo conmigo. Nada es imposible para el que cree. Nada es imposible para vos si lo crees verdaderamente. Si creemos en el Dios Todopoderoso. No es en nuestra fuerza, pero tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. Y la fuerza de David para agarrar la quijada de un león, para sujetar a un oso, no estaba en él, no era la fuerza del muchacho. La fuerza, la fortaleza, el vigor, la destreza, la habilidad para hacerlo y poder proteger las ovejas de su padre venían directamente de Dios. Lo tomaba en ese momento. De la misma manera el Señor lo hace con nosotros en nuestros días. Amén. Y vas a crecer en el nombre de Jesús, y vas a avanzar en el nombre de Jesús, y vas a conquistar al león, vas a matar al león, vas a matar al oso también. ¿Cuántos dicen esto? Amén. A lo mejor te encontrás ahí en este momento, en ese cambio de mentalidad que tiene que ocurrir en vos, o que tiene que ocurrir en nosotros, y te encontrás ahí. Hay que matar al oso en el nombre de Jesús. Amén. Y una vez que mataste el oso, lo que sigue es el gigante. Y ahí estaba Goliat. La fe para matar gigantes
es la fe para alcanzar los planes y los propósitos de Dios para tu vida. Si no hay cambio de mentalidad, primero, si no hay salvación, si no hay los primeros pasos, evidentemente todo lo demás no puede ocurrir. Ahora, si no hay cambio de mentalidad, no habrá conquista también en nosotros. El pueblo de Israel, al entrar en la tierra prometida, la primera ciudad con la que se enfrentó fue Jericó. Esa fue la primera ciudad que tuvo que conquistar. Así que la tierra de Canaán era una tierra muy fértil, donde fluía leche y miel, donde ellos iban a poder sembrar. Ya no estaban en el desierto, iban a entrar a la tierra prometida, pero se encuentran ahí con la primera ciudad, que era la más fuerte. Era como un Goliat para ellos, una ciudad fortificada, amurallada. Tal es así que sus murallas eran como una calle, eran como una avenida de gruesa, una muralla infranqueable, hermanos. Pero Dios les da la estrategia ahí, y vemos que el pueblo de Israel, los que entraron con una mentalidad diferente, los Josué y los Caleb, la generación que entró con una mentalidad que sabía depender de Dios, pero también sabía conquistar en el nombre del Dios de los escuadrones de Israel. Y ellos fueron los que vencieron y derrotaron a Jericó. Y si derrotaron a Jericó, hermanos, las demás naciones empezaron a temblar, ¿sí o no? Empezaron a decir, si estos pudieron con Jericó, los demás estamos en el horno, los demás estamos liquidados. Amén. Mentalidad de conquista. Diga conmigo, fe de conquista. Fe para conquistar en el nombre de Jesús. Amén. A nosotros particularmente el Señor como iglesia nos está metiendo en un nivel así, en la fe que conquista. Hemos aprendido a depender de Dios, el general de la iglesia. Hablamos a nivel de congregación o de ministerio, podríamos decir, Restauración y Vida. El Señor nos ha enseñado por años a depender de Él. Amén. Ahora el Señor nos está llamando ahora a tener esa fe que conquista, esa fe para entrar en la tierra prometida, hermanos. Y nos tocará pelear con gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Pero los vamos a vencer en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen a esto? La tierra de Canaán era una tierra de gigantes, también moradores, gigantes moraban, los hijos de Anac, etc. Se cree que posiblemente la familia de Goliat eran descendientes también de los hijos de Anac, que venían de los montes de Canaán. Esos gigantes que habían visto también los 10 espías que dieron el mal informe a Moisés y al pueblo de Israel. Está llena de gigantes, no vamos a poder con ellos. Así estaba el pueblo de Israel. ¿Te das cuenta, hermanos? Se dan cuenta que la mayoría del pueblo de Israel no creía o no tenía ejercitada su fe para creer que Dios podía vencer al gigante. De repente viene un jovencito que le cree a Dios y se anima, y ahí lo vemos ahora delante del rey Saúl. Y el rey Saúl, incluso en vez de animarlo, en vez de alegrarse, le dice: no vas a poder, porque vos sos un muchacho y este es un guerrero experimentado. Desde su juventud es un soldado y vos sos un niño todavía. Y todavía ahí David tiene que explicarle y decirle: yo peleé con el león, yo peleé con el oso, también voy a poder pelear con el gigante. Amén. Si vencemos el león en nuestras vidas, si pasamos de etapa y vencemos al oso, vamos a cruzar de etapa y también vamos a vencer al gigante. ¿Cuántos me dicen amén? Porque hay una tierra prometida para vos. Hay una tierra por conquistar para cada uno de nosotros, y es una tierra que fluye leche y miel. No fuiste diseñado para vivir en el desierto toda la vida. Sacudí al que tenés al lado y decirle: no naciste para vivir en el desierto toda la vida. El desierto es por un tiempo, para aprender a depender de Dios. Amén. No naciste para vivir en escasez toda la vida, falto de amor, falto de esto, falto de aquello, falto de economía, falto de recursos, falto de conocimiento. No naciste para eso, en el nombre de Jesús. Hemos nacido para vivir y esa es la tierra que Dios nos ha prometido. Nosotros, hermanos, nacimos de nuevo en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hemos nacido en Él para llegar a esa tierra prometida. Amén. Ahora, para eso tenemos que ejercitar nuestra fe.
tenemos que obedecerle a nuestro Padre, tenemos que creerle al Señor y aceptar los desafíos que Él pone delante de nosotros. Amén. Y un vicio se deja por fe. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Un mal hábito se cambia también por fe, entregándolo en las manos del Señor. Y aunque tenga la costumbre y aunque la tenga arraigado ahí, pero decido en el nombre de Jesús por fe, la fe que tengo en la obra del Espíritu Santo en mí me va a permitir ser libre de este mal hábito. Amén. Y cambiar mi mentalidad para ir a más y ser cada vez más excelente. Amén, amados. ¿Cuántos dicen amén a esto? El domingo les hablaba un poquito de la mentalidad de lo atamos con alambre, ¿no? Tiene que cambiar en nosotros, tiene que cambiar en nuestras casas, tiene que cambiar en la iglesia. Amén, hermanos. Lo que Dios está haciendo adentro de nosotros, tenemos que cambiarlo también en nuestras casas, y eso nos va ayudando. Y después vemos que podemos, en un momento ves que podés pintar la casa, podés techar lo que por años no pudiste techar. Hacelo en el nombre de Jesús. En estos días, pastor, no, días de crisis, todo sube mucho. En estos días el Señor nos va a bendecir. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén, amados. Estamos metiéndonos en un desafío fuerte como iglesia. Estamos a las puertas, hermanos. Probablemente el miércoles que viene ya nos den la llave del nuevo local. Amén. El 1 de marzo. Amén, hermanos. Y lo vamos a hacer en fe, porque estamos en un tiempo de conquista. ¿Cuántos lo creen conmigo a esto? Amén, amados. Y vamos a conquistar la tierra que el Señor nos ha dado. Ahora, en esa tierra de Canaán, aunque el Señor se las había dado, hermano, ahí había otras naciones que vivían, y había que pelear contra ellas, y había que batallar contra ellas. Pero Dios había dado una palabra. A nosotros el Señor nos ha dado una palabra. Así que vamos a avanzar y vamos a conquistar en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor si lo crees. Aleluya. Amén. Es la fe que conquista, la fe que mata al gigante. Y así como murieron el oso, el león, el oso, Goliat también morirá en tu vida. Amén. El mayor desafío que tengas, el mayor imposible que tengas por ahora, el techo, ¿no?, que tenés, que siempre te topa con ese techo y parece que nunca lo vas a superar y nunca vas a salir. En el nombre de Jesús te digo, vamos a romper esos techos. Amén, hermano. Vas a dejar de ser una hortaliza y vas a pasar a ser otra especie, un árbol. Y la gente que te vio y te vio como un grano de mostaza, te van a ver y te van a ver con un árbol y no lo van a poder creer y van a decir, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Es otra persona, es otro individuo, habla distinto, habla diferente, piensa diferente, obra diferente. Los resultados son... Amén. Esa es otra iglesia, dirán de nosotros. No es lo, estos son los discípulos, no son los mismos, sí. Somos los mismos, pero diferentes. Amén. Con una mentalidad diferente, con un corazón también distinto, apasionado por el Señor, como contaba mi esposa con los muchachos acá, adolescentes y no tan adolescentes. Yo vi a algunos que no eran tan adolescentes, ¿no?, que estaban adorando, clamando en estos días. El Señor nos mete en un tiempo también de adoración más profunda a nosotros como casa espiritual. Amén, amados. Ahora, leamos un poquito lo que pasó con Goliat y con David. Terminamos ahí. En este diálogo que tuvieron ahí en el valle de Ela, dice el versículo 41, dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer, así que lo menospreció. ¿Saben que una de las cosas que hace el enemigo, Satanás, el diablo, y trabaja fuerte con nosotros, es con el menosprecio? Y cuando uno quiere conquistar y cuando uno quiere avanzar, los pensamientos que te vienen es: ¿quién sos vos? ¿Qué te creíste? ¿Quién te crees que sos? Incluso a veces alguien te lo puede llegar a decir, algún familiar, alguien que te conoce. A veces te dice: ¿qué te crees que sos?
Si vos sos un desastre, si vos venís de esta familia, ¿qué querés hacer? ¿Qué querés inventar? ¿No? Y viene el menosprecio. En el nombre de Jesús, sigamos creyéndole a Dios, sigamos avanzando. Amén, hermanos. Porque los que te menosprecian hoy, un día, como siempre les digo, los que se burlan hoy, un día te van a venir a pedir consejo, te van a pedir que les ayude a ellos. ¿Cómo hiciste, papá? ¿Cómo hiciste para salir del pozo? ¿Cómo hiciste para cambiar? Amén. Te van a pedir consejo y te van a pedir ayuda en el nombre de Jesús. Verso 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Aleluya. No provocaste. Los gigantes no nos provocan a nosotros. Cuando te menosprecian a vos, ¿sabés a quién están menospreciando? Al más grande de los grandes. Le están pisando el callo, le están mojando la oreja a Dios. Amén. Están provocando a Dios. No sabe dónde se están metiendo. La mano de Dios y el obrar de Dios será sobrenatural en tu vida. Amén. Verso 46. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos. Se animó David, acá se le agarró la fe. David era chiquito, adolescente, para colmo era lindo, facherito, así, o sea que era para la guerra, no tenía pinta para la guerra, ¿no? Pero era como el de la foto, como el culturista, ¿no? Así era la fe de David. Tal es así que le dice: no solamente te voy a matar a vos, te voy a cortar la cabeza, sino todos esos filisteos que están ahí detrás tuyo, el ejército también de los filisteos. Dice: de los filisteos los daré a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Entonces aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo, y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. Lanzó la piedra e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Y atrás de los filisteos se levantó Saúl y todo el ejército de Israel, y fueron tras los filisteos, y una gran matanza y una gran victoria para el pueblo de Dios. Amén. Dale un aplauso al Señor, porque esto es una gran realidad. Y ponete de pie en el nombre de Jesús. Y cerrá tus ojos ahí un momento y oramos en el nombre de Jesús. No hay gigante que nos pueda atemorizar. Cerrá tus ojos ahí. No hay gigante que te pueda atemorizar. Tu familia, tu negocio, tu profesión, tu llamado ministerial, tu casa, el nuevo salón de la iglesia, etcétera, lo vamos a conquistar en el nombre de Jesús. Repito, tu familia, tu negocio, tu economía, tu sustento, tu profesión, tu llamado ministerial, tu casa, el nuevo salón para la iglesia, etcétera. Conquistas, desafíos que el Señor pone delante de nosotros, lo vamos a conquistar en el nombre de Jesús de Nazaret. El león ruge, el oso también. Esto es lo que nos atemoriza.
El gigante menosprecia con sus palabras, grita. El enemigo buscará menospreciarte y socavar tu identidad y tu estima en Dios. En el nombre de Jesús, en esta noche se fortalece nuestra fe. Se fortalece nuestra fe, porque si tuviéramos fe como un granito de mostaza, y esa fe desarrollada, y esa fe ejercitada, esa fe creciendo, esa fe avanzando, esa fe desarrollándose en el nombre de Jesús, vamos a ver grandes victorias en nuestras vidas. Vamos a ver nos enfrentaremos a grandes batallas, pero vamos a ver grandes victorias también en el nombre de Jesús. El poder de Dios manifestándose en medio de nosotros. Este nivel de fe rompe la barrera del menosprecio y te hace entender lo que realmente vales en Dios y lo que podés hacer para Él. Este es el nivel de fe donde no hay límites, donde no hay techos. Es el nivel de fe donde viene crecimiento, donde viene expansión para tu casa, para tu familia, donde viene un desarrollo también en la sabiduría que Dios te da, en la inteligencia. Es un nivel de fe donde vas a conquistar las cosas que nunca antes pudiste. En el nombre de Jesús, hacia allá vamos ahora, Señor. Queremos esa fe, Dios mío, en el nombre de Jesús. Y decimos como el padre del muchacho en la historia: Señor, creo, pero ayuda nuestra incredulidad en el nombre de Jesús. Si tenés que meterte en un tiempo de ayuno y oración, hacelo en el nombre de Jesús. Si tenés que doblar rodillas de otra forma, clamar a Dios de otra forma, en el nombre de Jesús, desarrolla tu fe. Desarrolla tu fe. La medida de fe que Dios te dio, la podés hacer crecer, la podés ejercitar en el nombre de Jesús. Y vas a vencer al león, y vas a vencer al oso, y vas a vencer al gigante en el nombre de Jesús. Y será grande la victoria del Señor en nuestras vidas. Grande, grande, grande es el Señor. Grande, grande, grande es el Señor. Su fuerza está con nosotros, su poder está con nosotros. No es nuestra fuerza, es la fuerza del Dios de los escuadrones de Israel. Él es la potencia, y no hay otro como Él, y no hay nadie como nuestro Señor. En el nombre de Jesús, levántate en medio de nosotros, Señor, y fortalece a mis hermanos hoy en tu santo y glorioso nombre, Señor. Si puedes levantar tus manos ahí delante del Señor, levanta tus manos al cielo. Ahora se fortalece tu fe, se fortalece tu fe. Vamos a otro nivel de fe, vamos a otro nivel de influencia, a otro nivel de fuerza de Dios fluyendo a través de nosotros, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Esta casa ya peleó con el león. Esta iglesia ya peleó con el oso y lo venció. Ahora vienen gigantes delante de nosotros. Grandes victorias Dios nos dará. Grandes victorias el Señor nos dará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, te creemos a ti. Le creemos a tu palabra, Señor. Creemos en tus milagros, oh Dios. Tu poder tan grande y tan sobrenatural sea operando en nuestras vidas, Señor. Aleluya. Ayuda a mis hermanos, Señor, a romper los límites, a romper, Señor, esos techos que a veces no nos permiten desarrollarnos, crecer en la familia, Señor, en nuestra vida, en la economía, en la salud, Señor, en los proyectos, en los planes, Señor. Danos visión, Dios mío, en tu santo nombre. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo es tu glorioso nombre, Señor. Y te honramos a ti, Señor. Adórale al Señor ahí con todo el corazón.